Fuentes alternas. Cuando una fuente de voltaje alterno se aplica a un circuito, por los elementos del circuito circulan corrientes que varían periódicamente. Una forma práctica de analizar las variaciones periódicas, tanto de voltaje y corriente, es utilizando diagramas fasoriales. ¿Qué es un fasor? Un fasor podríamos considerarlo como un vector que gira alrededor de un punto, con una rapidez angular constante. En el diagrama podemos ver de que el fasor voltaje está girando en el sentido antihorario con una rapidez angular omega. Los valores instantáneos se reflejan en el eje vertical. Por ejemplo, cuando el fasor está sobre el eje horizontal, la proyección sobre el eje vertical es 0. Cuando el fasor ha recorrido pi sobre 2 radianes, 90 grados, su valor es máximo porque está depositado sobre la vertical. Y así el fasor va describiendo una variación periódica y en este caso lo estamos relacionando con una variación senoidal. Circuito puramente resistivo. Sabemos de que la resistencia eléctrica no almacena energía. La función de la resistencia es oponerse al paso de la corriente eléctrica, disipa energía en forma de calor, pero no almacena energía. Entonces, ¿qué sucede cuando conectamos una fuente alterna a un elemento resistivo, a un circuito puramente resistivo? Sucede de que tanto el voltaje y la corriente alcanzan sus valores máximos y mínimos simultáneamente. Se dice entonces que el voltaje y la corriente están en fase en los elementos resistivos del circuito. En este caso del circuito, porque tenemos una única resistencia. Entonces, si queremos representar esta variación donde la corriente y el voltaje alcanzan sus valores máximos y mínimos simultáneamente, haciendo uso del diagrama fasorial, vemos de que el fasor corriente y el fasor voltaje viajan juntos. Por lo tanto, van a alcanzar sus valores máximos y mínimos simultáneamente. Conclusión entonces, en la resistencia, el voltaje y la corriente alternos están en fase. Circuito capacitivo. Cuando le aplicamos una fuente alterna a un circuito capacitivo, sucede que la corriente se adelanta al voltaje en 90 grados. Vemos en el diagrama que la corriente tiene un valor máximo cuando el voltaje está en 0. Entonces la corriente se adelanta en 90 grados. ¿Cómo representamos esta variación en un diagrama fasorial? Vemos en este caso que el fasor corriente y el fasor voltaje, entre ellos hay un ángulo de 90 grados. Este arreglo está girando con una velocidad angular constante y es visible que el ángulo de fase entre la corriente y el voltaje en un capacitor es de 90 grados. En este caso, la corriente adelanta al voltaje 90 grados. El efecto que tiene un capacitor ante el paso de la corriente alterna, su oposición al paso de la corriente alterna se le llama reactancia capacitiva, que es igual al inverso de la frecuencia angular por el valor de la capacitancia. Entonces el capacitor se opone al paso de la corriente alterna con un valor, con un tipo de resistencia llamada reactancia capacitiva,
unidades ohmio, y vean que es inverso a la frecuencia. Circuito inductivo. La inductancia tiene como función en circuito almacenar energía en forma de campo magnético. Cuando a este elemento le aplicamos en sus terminales una fuente alterna, la relación entre voltaje y corriente a nivel de onda es la que se muestra, donde podemos ver que cuando el voltaje alcanza un valor máximo, la corriente tiene un valor cero. Entonces el voltaje adelanta la corriente en 90 grados. ¿Cómo representamos esta variación en un diagrama fasorial? Vemos de que el fasor corriente y el fasor voltaje están desfasados 90 grados. Este arreglo gira en el sentido antihorario con una rapidez angular omega y está proyectando sobre el eje vertical los valores instantáneos, reproduciendo estas variaciones mostradas en función del tiempo. La oposición que presenta un inductor al paso de corrientes alternas se le llama reactancia inductiva. La reactancia inductiva es igual al producto de omega por L, la frecuencia angular por el valor de L, que es el valor de la inductancia. Reactancia inductiva. Unidades ohmios. Circuito RLC serie. Si combinamos los tres elementos conectándolos en serie, uno a continuación del otro, vamos a combinar los comportamientos vistos anteriormente, donde en la resistencia el voltaje está en fase con la corriente. En el capacitor la corriente se adelanta al voltaje en 90 grados y en el inductor el voltaje se adelanta a la corriente también en 90 grados. Entonces, combinando estos tres comportamientos en un circuito RLC, veamos qué sucede. La forma de analizarlo más fácil, más práctica, es a través de un diagrama fasorial. Diagrama fasorial. En este diagrama vamos a integrar los tres comportamientos. Iniciamos como la resistencia. Decimos de que en el resistor tanto la corriente como el voltaje están en fase. El valor máximo de la corriente, que es única para los tres elementos, está en fase con el voltaje en la resistencia. Entonces aquí tenemos la parte del resistor. Decimos también de que en el capacitor la corriente se adelanta al voltaje en 90 grados. Vean que la corriente es única, solo hacemos el diagrama de corriente una sola vez. Entonces, la corriente adelanta el voltaje en 90 grados en el capacitor. En el inductor, el voltaje se adelanta en 90 grados de la corriente. Entonces, si hacemos la suma de voltajes, vemos que BL, voltaje del inductor, está en la misma línea que contiene al voltaje del capacitor. Como están opuestos, vean aquí tenemos la resta B sub L menos B sub C. Entonces, si sumamos fasorialmente el voltaje en la resistencia, tenemos dos catetos, B sub L menos B sub C y B sub R, que nos forman un triángulo rectángulo donde la hipotenusa es el voltaje máximo. Entonces aplicamos Pitágoras para los voltajes
Pero los voltajes en lo que es la parte del inductor es la corriente por la reactancia inductiva, en el capacitor la corriente por la reactancia capacitiva y en la resistencia la corriente por R. Va a aparecer acá un factor común dentro del radical I sub M. Sacando factor común, llegamos a esta expresión, que V sub M sobre I sub M, vean, voltios sobre ohmios, es igual a la oposición que el circuito serie RLC presenta al paso de la corriente. A esto se le llama impedancia. La impedancia es la oposición que presentan varios elementos en conjunto, y en este caso sería los elementos RLC en serie. Entonces podemos, ya conociendo esta ecuación, podemos calcular la corriente, podemos calcular la impedancia y el voltaje. Entonces tenemos la solución del problema. ¿Por qué? Porque si queremos el voltaje en la resistencia sería I por R. Si queremos el voltaje en el inductor sería I sub M por X sub L. Y si queremos el voltaje en el capacitor sería I sub M por X sub C.